continuando con nuestra serie de temas de Torah. Vamos a la siguiente clase. Bien, estamos en Sefer Shemot, el libro de los nombres, capítulo 34, ¿ok? Capítulo 34 de Sefer Shemot. Y la semana pasada, en el capítulo 33, pues vimos algo muy revelador, muy interesante respecto a la presencia, Panim. ¿Se acuerdan? Panim, el rostro, la presencia, la faz de Elohim, del Todopoderoso, del Eterno, y dijimos que es nada más y nada menos que el Mesías. Hoy vamos a completar este cuadro profético tan asombroso de Panim, porque aquí va a aparecer, aquí finalmente va a aparecer, ¿ok? Y cosas interesantes también vamos a recordar que en el Brit Hadashah, como lo hemos mencionado antes, hace una clase, hace dos, hoy sí vamos a ir directamente a ese pasaje que les he comentado, que les he referenciado rápidamente, que menciona Shaul sobre este capítulo especialmente, y cómo ahora a través de Mashiach ya revelado, ya mostrado al mundo, lleno de favor, ¿verdad? Y como dice Yohanan, como lo vimos también la semana pasada, el Shabbat pasado, vimos su esplendor como el unigénito del Padre, esplendor como el unigénito del Padre. ¿Saben en dónde toma referencia Yohanan para saber que el esplendor tan grande que tiene Mashiach es como el esplendor del Padre? Porque Él es el Hijo, el esplendor como el unigénito del Hijo, como el unigénito del Padre, es nada más y nada menos que aquí en el capítulo 34. Vamos a ver este capítulo, vamos a ir a la referencia ahorita en la carta a los Corintios, y vamos a entender, y no solamente entender, porque seguramente esto ya lo hemos entendido y lo hemos experimentado en nuestra vida, sino que vamos a seguir anunciando a todas aquellas personas que han sido cegadas por un velo, ¿verdad? Nuevamente por un velo, básicamente un talit, ¿verdad? Judío, de no poder presenciar ese esplendor de Mashiach en nosotros, reflejado como el reino del Eterno enviado a la tierra, ¿ok? Y hoy lo vamos a volver a recordar. Bueno, Éxodo capítulo 34, y vamos rápidamente al texto. ¿Qué les parece? Dice, verso 1, luego dijo el Eterno a Moshe. Ahora, vamos a recordar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, la semana pasada vimos, y la antepasada especialmente, cuando el pueblo peca, ¿verdad? El pueblo ha pecado, con este gran pecado de infidelidad que se le conoce también como idolatría, pero el Eterno tiene que tomar medidas respecto a esto, y aunque la presencia divina no podía ir con ellos, porque si yo voy con ustedes, dice, en cualquier momento los voy a consumir. Entonces promete que va a ir su mensajero delante de ellos, ¿verdad? Y finalmente esa presencia, Panim, ese rostro, esa faz que es el Mesías, iba a acercarse a Israel,
¿okay? Iba a acercarse al rey. No solamente esto, es decir, iba a guiar a Israel. Ahora, no se iba a manifestar, no lo iba a ver todo Israel. ¿Por qué? Porque también en este momento habían entrado en pecado. Y el Eterno dice, yo no puedo ir porque los voy a consumir en cualquier momento, pero va a ir mi mensajero. Y habíamos estudiado antes también que les dijo, pero cuidado con mi mensajero, porque él no les va a perdonar. Él si cometen algo, dice, él no los va a perdonar. Yo sí, dice, yo, ok, lo vimos la semana pasada, los perdono, está bien, pero aunque también él no tomó al culpable por inocente y también le da su castigo, pero es decir, a los autores intelectuales del pecado del becerro de oro, les da su castigo, pero a todo Israel no lo destruye, sino que le perdona, ¿verdad? Por medio de la intercesión de Moshe, que ya vimos que es la figura de Yeshua también, el que intercede. Pero entonces el Eterno dice, pues yo no voy a estar con ustedes, pero va mi presencia, va mi faz, va mi rostro delante de ustedes, le dice. Pero ya le había dicho antes, dice, pero cuidadito con él, porque si le enfadas, dice, él no te va a perdonar. También hoy vamos a entender esta expresión, porque en el Brit Hadashah lo vemos. En el Brit Hadashah vemos el carácter y la actitud del Mesías. Fíjense nada más, qué interesante, que no perdona. Van a decir por ahí los teólogos y los cristianos y ya saben, ¿cómo? Pero si eso es lo que nos vino a enseñar, el perdón, el amor y la misericordia, ¿okay? Antes de que se me vayan por allá y empiecen ¿verdad? A escupir cualquier cantidad de cosas que son indeseables. Vamos a ver a qué estoy diciendo cuando me refiero que no perdona. Porque y aquí hay algunos textos que vamos a ir citando, pero si vemos en las Escrituras, ciertamente el Mesías viene para mostrar el perdón del Padre, y el Mesías se muestra bondadoso y amoroso, y perdona hasta a las rameras. Pero la pregunta es, bueno, ¿y por qué acaba de decir el hermano Antonio que no perdona? Bueno, porque vamos a ver que también Yeshua, en el tono de los rebeldes, menciona que no hay perdón más. No se puede extender un perdón extra más para aquellos que, estando en el conocimiento, se siguen rebelando. Tanto como cuando Yohanan Hamadbil dijo, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado y aquí ya está el hacha puesta, ¿en dónde? En la raíz. Y todo árbol que no dé fruto, es decir, que en este tiempo, ya en el tiempo que el Eterno va a enviar su perdón y su amor, todo árbol, toda persona que no haga teshuvah y no vuelva al Padre, será cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Será borrado de mi libro, no será perdonado. Todo aquel que no escuche las palabras del profeta al cual he de enviar, dice Deuteronomio 18, 18 y 19, yo lo voy a desarraigar, yo lo voy a cortar. A esto me refiero. Ciertamente vemos el perdón y el amor del Padre en Yeshua y Él lo muestra. Pero a los inicuos, pero a los rebeldes, pero a aquellos que son necios y aquellos que no quieren recibir el reino del Padre en la tierra, dice, ya no hay más perdón por los pecados. Ya no hay más perdón por el pecado. A eso me refiero. ¿Okay? Ahora, vamos a verlo hoy también más adelante. ¿Okay? Y eso es a lo que Shaul de Tarso también le llama el ministerio de la muerte. La semana pasada lo mencioné, no quería ir al capítulo, no quería el momento, el lugar. Hoy lo vamos a usar porque hoy es cuando se amerita. Y vamos a ver a qué se refiere Shaul cuando habla de este ministerio de la muerte o de muerte. Dice Éxodo 34:1, entonces luego dijo el Eterno a Moshe, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste, las mismas. Éxodo 34:1, y aquí vamos a ver otro misterio también, lo que se conoce como el pacto renovado.
¿ok? Como el pacto renovado. Bueno, vamos a ver también aquí, no solamente que en Yeshua es un pacto renovado, sino vamos a ver y a recordar también que en Yeshua el pacto renovado, que tiene que ver con él, también tiene que ver con el ministerio del Ruach HaKodesh. Es decir, que interviniendo él y dejando fuera los korbanot, dejando fuera todo el servicio de los korbanot, de sangre, de animales, es mostrado él como la parte o como la recompensa de haber regresado al Eterno y poder experimentar que la presencia prometida, la presencia del Todopoderoso prometida desde Éxodo 33. Qué interesante, cuando vamos al Brit Hadashah y empezamos a ver todo lo que ya hemos estudiado, y vamos a las cartas, por ejemplo, de Shaul, y empieza a hablar de estas diferencias, y empieza a hablar cómo el judío todavía, dice en la sinagoga, lee y se pone un velo, se pone un manto, se pone un talit, pues se cubre, y hemos hablado de esto antes también no quiero, verdad, que alguien se ofenda si llega a usar todavía este atuendo, pero lo que voy es de que número 1, no es un mandamiento. Número 2, llegó a usarse tradicionalmente por lo que representa esto aquí. Y número 3, este velo, ¿cómo se puede decir? Cobertura que se solía usar, estaba haciendo alusión a algo que estaba escondido y una vez revelado, entonces iba a ser quitado, ¿verdad? De Israel, ¿ok? Y el creyente. Bueno, vamos a ver también aquí entonces el pacto renovado. ¿Qué pasó con el primer pacto? Dice que las primeras piedras fueron rotas, ¿verdad? Cuando desciende Moshe del monte Sinai y ve al pueblo de Israel pecando, dice que arroja las tablas y se rompen. Se rompen, ¿verdad? Fueron las tablas primigenias en las cuales el Eterno escribió los mandamientos. Y entonces, cuando escribe los mandamientos, era aquello que se conoce como el acta, ¿verdad? Los mandamientos es también lo que se conoce como la ketubá, el contrato, ¿verdad? Aquello que va a ligar al pueblo de Israel al Creador. Pero como ellos rompen rápidamente el pacto, entonces estas tablas se rompen. Sin embargo, el Eterno provee una vez más perdón y entonces le manda a Moisés que haga otras 2 tablas. ¿Ok? Haga otra vez 2 tablas. Y le dice aquí entonces en el verso 1, dice, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Lábrate. Aquí está hablando de trabajar, ¿ok? Trabájalas, prepáralas. Dice que las primeras fueron tomadas de la roca en el monte Sinai y el Eterno se las dio a Moshe. Y estas segundas, Moshe las tuvo que preparar, las tuvo que tomar de algún lugar, labrarlas, trabajarlas, pulirlas, limpiarlas, adecuarlas, para que otra vez fueran escritos los mandamientos. ¿Qué significa aquí? Que en el nuevo pacto era necesario trabajar el corazón. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagan teshuvá porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagan frutos dignos de haber hecho teshuvá porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan el mensaje de Yohanan? Aquel que fue enviado a preparar el camino, aquel que fue enviado a preparar el camino del Señor, como dice. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Esto, labrando los corazones, labrando el corazón de Israel, trabajando en el corazón de Israel, trabajándolo, adecuándolo, puliéndolo, preparándolo para que fueran escritos los mandamientos en la mente y en el corazón. Como dice la Escritura,
vendré y pondré, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y pondré mis mandamientos en su mente y en su corazón. ¿Qué les parece? Están poniendo textos, la carta a los Hebreos, por ejemplo, así es, que también habla del mismo misterio. Hebreos 6, 4 al 5, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el regalo celestial, llegando a ser participantes del aliento santo, que dice, y probaron la riqueza de la Torah de Elohim y las autoridades que serán impuestas en el mundo por venir. Y bueno, también Hebreos 9:15 citan aquí, el mediador de un nuevo pacto, aquí está otra vez, es una sombra de... Bueno, vemos una sombra, también una figura, pues aquí está, lábrate 2 tablas, ¿qué quiere decir? En el nuevo pacto iba a ser necesario labrar los corazones, trabajar en los corazones, alisarlos, ¿verdad? Prepararlos para que fueran escritos los mandamientos. Ahora, no solo eso, aquí vemos pues entonces que estaba implícito que iba a haber un nuevo pacto. Ahora, ¿los mandamientos iban a cambiar? Por supuesto que no iban a cambiar. Los mandamientos relacionados a la obediencia al Eterno, la santidad, la educación, la ética, la moral, todo eso no iban a cambiar. Lo único que cambia es el pacto. Por eso hoy día, ni hoy ni en el futuro se necesita un templo más, ni más sacrificios, ni más sangre derramada, ninguna gota de sangre. ¿Por qué? Porque el pacto ya fue sustituido. El pacto, que la palabra también tiene que ver con cortar, de hecho, brit, y se usa otra palabra aquí en Éxodo que es karat, que es cortar, hacer un pacto, también tiene que ver con sangre. Y entonces, aquel fue hecho con sangre de animales y este nuevo con la sangre de Mashiach. Pero no solo eso, no solamente iba a ser sustituido con un mejor sacrificio, sino que iba a incluir, como leemos aquí, volver a poner los mismos mandamientos, volver a poner los mismos mandamientos y además mostrar, ahorita vamos a ver, aquello que estaba escondido. Ahí está también la profecía de Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré un ruach, un aliento nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está también la referencia. Gracias, la familia Leal por ahí participando. Y esto también iba a traer consigo algo que viene aquí en Éxodo 34. Vamos a seguir más adelante. Dice entonces en el verso 2, prepárate pues por la mañana y al amanecer, sube al monte de Sinai y te presentarás ante mí allí en la cumbre del monte. No subirá nadie contigo, ni se verá hombre alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pasten enfrente de aquel monte. Dice, y él labró 2 tablas de piedra como las primeras. Dice, y madrugando por la mañana subió al monte Sinai como le había ordenado el Eterno, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Eterno descendió en la nube y estuvo ahí con él. Y vean lo que dice, el Eterno estuvo ahí, descendió, estuvo ahí, y ¿qué dice? E invocó el nombre del Eterno. Pasó pues el Eterno por delante de él, proclamando el nombre del Eterno. ¿Qué les parece esto? Esto lo hemos estudiado antes, por supuesto, lo usado como referencia para otras clases. La semana pasada que vimos, dice, yo no voy a ir contigo, porque en cualquier momento los voy a consumir, pero va a ir mi mensajero, va a ir Panim, mi presencia, mi faz, mi rostro, va a ir ahí. ¿Quién se aparece aquí? Vean, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos que decía
mi nombre está en él. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Mi nombre está en él. Vamos a recordarlo para los que incluso no estuvieron en esa clase. Éxodo capítulo 23, verso 20. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Te introduzca en el... Chequen esto, por favor. Quiero que tomen sus Biblias y si para ustedes no hay ningún problema, ¿verdad? No sienten que es pecado, pónganle ahí una referencia a Éxodo 34, porque aquí habla del mensajero que ya estudiamos, que es Yeshua HaMashiach. Es Panim, es la presencia, es el que muestra lo invisible, es el que muestra el invisible, y aunque estaba escondido, aquí aparece a Moshe. Dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no va a perdonar vuestra rebelión. Ahorita vamos a ver más adelante qué significa esto. Porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Es decir, también a él se le llama eterno. Ejie. ¿Qué les parece? Hemos hablado antes, especialmente en la clase, tenemos un tema que se llama preexistencia de Yeshua, está en 2 clases. Yo se los recomiendo para los que no lo han estudiado. Y por supuesto que hablamos una y otra vez, ¿verdad?, de el origen de Mashiach, de dónde viene, dónde estuvo en el principio, cómo fue emanado, etcétera, cómo aparece en las escrituras, en todos los profetas, cómo es mencionado en la literatura judía antes de Yeshua y posteriormente a Yeshua como el ángel del rostro, el Mesías, y también como en los Targumim se dice que lleva el nombre del Eterno, incluso se le conoce como el Eterno. Por eso hay tanta confusión en todos los grupos cristianos y hasta mesiánicos ahí que se la pasan citando textos del Tanaj y los Salmos para decir que Yeshua es el Eterno, porque desconocen tanto la Torah y desconocen tanto esas expresiones y cómo aparece en Éxodo, desconocen tanto esto que todos los textos que creen, ¿verdad?, en donde se referencia a aquel que se va a manifestar como el Eterno y que no saben que es el Mesías, por eso dicen que es el mismo. Y eso es lo que se le conoce, ¿verdad?, como la Trinidad. Y después vinieron ahí, ya saben, las modalidades y no sé qué, que es uno en 3 personas y es uno hecho hijo y todas estas cosas enredadas que ya saben, ¿verdad?, todo lo que hacen. Pero no, Éxodo 23 nos está diciendo que porta el nombre, que es el mensajero del Eterno, y cuando se le aparece a Moshe en el monte Sinai por segunda ocasión, en donde ya el Eterno le dijo, te voy a mostrar mi bien, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo la semana pasada Moshe le dice, muéstrame tu kavod, muéstrame tu faz? Y le dijo el Eterno, yo voy a pasar, ¿qué? Mi bien delante de ti. ¿Ustedes recuerdan esto? Voy a pasar mi bien delante de ti. ¿A quién se estaba refiriendo, dijimos? A Yeshua mismo. A Yeshua mismo, aquí está. Y ahorita vamos a ver estos detalles. Déjeme porque se cortó en Facebook, déjenme ver si lo puedo reincorporar. Bueno, estoy tratando de ir poco a poco, tratando de conectar bien los textos, pero bueno, estamos diciendo entonces que desde antes de Yeshua y después de Yeshua, se sabe que los antiguos sabían que había 2 eternos. ¿Cómo que 2 eternos? ¿Es una divinidad? Entonces no es ninguna divinidad. El Eterno es uno y único, solamente que dicen así porque había otro que se presentaba como el Eterno, pero había una gran diferencia. Portaba el nombre del Eterno, pero no era el Padre, sino que era el Hijo manifestando al invisible. Era el Hijo manifestando al invisible. De tal manera que aquí, como en otros textos, vean por ejemplo cómo dice,
Dice que pasó delante de Moisés. Dice, el Eterno pasó delante de él y proclamó. Él proclamó, eterno o eterno, Ejie, Ejie. ¿Se dan cuenta? Es decir, el Hijo que porta el nombre, el Mesías, el ángel de su faz, el ángel del rostro, el mensajero del rostro, su presencia manifestada ahí, que ya que el Eterno le ha dicho a Moisés, voy a mostrar todo mi bien delante de ti, ¿verdad? Lo acabamos de estudiar la semana pasada. Voy a mostrar todo mi bien delante de ti. Ahí se manifiesta. ¿Qué les parece? Ajá. Dice por acá, el Eterno se usa para el Padre, también para Yeshua. No sé cómo dice aquí Sara, no entiendo la pregunta. El Eterno es el Padre es el Eterno, es el mismo. Ajá. Pero como al Hijo lo sienta a su derecha, como lo acabamos de ver en el Brit Hadashah, también las palabras de Yeshua, entonces le concede su reino y él reina. Y por eso, cuando el Mesías pasa, que lleva el nombre del Eterno, proclama al Eterno. ¿Se dan cuenta? Éxodo 34:6, pasó pues el Eterno delante de Moisés, proclamando, eterno, eterno, Elohim, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero de ningún modo justificará al culpable. Visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró. ¿Y qué pasó con Moisés? Inclinándose, se postró. Inclinándose a la tierra, se postró. En Hebreo, en el Éxodo 34:8, en Hebreo, dice Vaishtahu. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esta palabra? Vaishtahu. ¿Qué significa Vaishtahu? Significa se postró. Se postró para darle homenaje, arrodillándose para postrarse, para rendirse en reverencia. ¿Ok? Si ustedes van al hebreo se van a dar cuenta, y es que en algunas versiones le ponen como adorar. Ya saben que hemos hablado de esas palabras que no tienen nada que ver con esto. Ajá. Entonces dice que se postró. Ahora, ok, aquí está otra versión. Al instante Moisés se inclinó a tierra y se postró. Saben, si ustedes van al hebreo, es la misma expresión que vemos cuando los sabios de Oriente llegan y ven a Yeshua. Vienen y se postran, como para darle realeza, homenaje, ¿ok? Para darle homenaje, para la realeza. Cuando vienen las descripciones teológicas, obviamente en la definición empiezan a agregar cosas que no son. Darle culto, adorar, cosas de estas. Pero acuérdense que adorar no tiene nada que ver aquí, la palabra latina no existía ahí. ¿Ok? En hebreo es, en el caso es servir, que es abodá, o shtahá, que es postrarse. ¿Ok? Dice que se está cortando en YouTube. Esperemos que se corrija este problemita. A ver si se corrige. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos aquí ahora? Fíjense, dice en el 9, se postró diciendo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, ¿qué dice? Oh Señor mío, te ruego mi Señor. Oh Señor mío, te ruego mi Señor. Igual, quiero que vayan al hebreo también, ¿verdad? Y en el verso 9 está la palabra en hebreo 132 del diccionario de Strong. ¿Cómo le dice aquí Moshe a ese que se le acaba de aparecer?
¿Cómo se le dice aquí a ese que se le acaba de aparecer? Qué interesante. Bueno, ya saben que hay por ahí un movimiento mesiánico y que anda con que los nombres y que el nombre y que esto y que el otro y que empieza a prohibir esta y una cosa. Y una de esas cosas que prohíben es la expresión Adonai, que Adonai significa Señor de señores, ¿ok? O el que tiene el señorío, podríamos decirlo. A veces a mí me han preguntado, oye hermano, ¿a Yeshua se le puede decir Adonai? Porque algunos creen que Adonai solamente se refiere al Eterno, o como si hablara del Eterno solamente. Ajá. Y aunque él tiene el señorío, el Mesías también tiene el señorío. Es decir, más bien el Mesías es el que ha recibido el señorío. Ajá, es decir, Señor de señores. Si ustedes ven aquí, en el hebreo aparece esta expresión, Adonai. El hebreo de Strong 136. Si ahora he hallado gracia ante tus ojos, Adonai, te ruego, Adonai, aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya. Fíjense nada más. Ahí está otra versión. Enseguida Moshe se inclinó hasta el suelo y oró al Eterno. Ahí está. Ahí está la palabra del Strong. Ustedes la pueden encontrar en hebreo. Ahí está. Ya saben que hay grupos que empiezan a decir que esa palabra no existe, que no va ahí, que no tiene nada que ver. Bueno, en hebreo aparece, en la Torah aparece, ¿verdad? Esta palabra, esa expresión. El que tiene el señorío. Bueno, aquí está Moshe postrado, suplicando. Suplicando. ¿A quién suplica? Fíjense, el Eterno le había dicho, no puedo ir porque los voy a consumir. Pero va mi mensajero. Pero aguas con él. Aguas con él. Porque si pecan no los va a perdonar. Sin embargo, aquí muestra clemencia. Y él exclama y declara al Eterno que Él es el misericordioso. ¿Se dan cuenta? Otra vez, voy a desde el 6, pasó el Eterno delante de él proclamando, eterno, eterno, Elohim misericordioso. Es el que porta el nombre y el que tiene el señorío. ¿Qué les parece? El que porta el nombre y que tiene el señorío. Ajá. Te ruego, dice, otra vez en el verso 9, aunque somos un pueblo dura cerviz, dice, vayas en medio de nosotros, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya. ¿Y qué le responde? Y él le respondió, he aquí, ¿qué dice? Yo renuevo el pacto. ¿Qué les parece? Aquí está, yo creo que lo más revelador y lo más asombroso de la Torá respecto a aquel que iba a renovar el pacto y que lo iba a hacer nuevo y que iba a decirle a Moisés, en este caso al pueblo de Israel, labra tu corazón, trabájalo, trabaja tu corazón, alízalo, prepáralo, porque voy a hacer un nuevo pacto, yo lo voy a renovar. ¿Se acuerdan que acabamos de leer en Zacarías? Vamos otra vez a Zacarías. Yo quiero que esto quede, a veces me vuelven a preguntar y yo los mando a la clase que ya dimos de la preexistencia de Yeshua, cómo aparece Yeshua en el Tanaj, cómo aparece en la Torah, todo el tiempo. De verdad es muy claro, el judaísmo siempre lo supo. Antes de Yeshua el judaísmo lo supo, después de Yeshua el judaísmo lo sabía. ¿Cuál era el problema? Las autoridades religiosas, solamente el fariseísmo y todos los que tenían muchos problemas con la santidad y la dedicación, todos querían nada más un hueso, ¿verdad? Como en la política hasta el día de hoy, y nada más eran sus intereses políticos y religiosos. Pero todos sabían que el Mesías, ¿verdad?, estaba manifestando al invisible y él era el ángel del pacto. Voy otra vez a Malaquías, lo que estudiamos antes. Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis.
¿Y qué dice? Y el mensajero del pacto. ¿Qué es el mensajero del pacto? A quien ustedes desean. He aquí viene, esto lo ha dicho el Eterno de los ejércitos. Ejie Tsebaot. Yo no sé si ustedes ven la relación. ¿Se están dando cuenta? Aquí está el mensajero del Eterno que dice que es Panim, la presencia manifestada del invisible, que porta el nombre, al cual Moisés lo ve, se le acerca y se postra y le dice: perdónanos. Y él está suplicando, está orando al Eterno: eterno, eterno, Elohim misericordioso, tú eres el misericordioso, tú eres. Y cuando escucha la súplica de Moshe, le dice: Hiné, yo renuevo el pacto, yo voy a renovar el pacto. El ángel, el mensajero del pacto. Por eso cuando Yeshua viene, hace lo mismo. Si hay un texto más revelador del nuevo pacto, es este, Éxodo 34, que está también citado en Deuteronomio 10. Pero específicamente es este, porque aquí aparece el mensajero del pacto que porta el nombre, que es Panim, la presencia del Eterno, que manifiesta el invisible, y que dice: lábrate de ustedes, es decir, lábrate el corazón, y aquí voy a hacer un nuevo corazón de ustedes, un corazón de carne, y voy a volver a poner los mismos mandamientos delante de ti. Yo renuevo el pacto. Aquí está el mensajero del pacto, el ángel del pacto, a quien del pueblo de Israel, que dice, anhelaba, buscaba, deseaba. Por eso otra vez Juan, capítulo 1, dice: y vimos su esplendor, esplendor como el unigénito del Padre, lleno de favor y de verdad. Aquí está. El pueblo de Israel, todo el judaísmo lo sabía. ¿Por qué? Porque Moisés se los había enseñado. No era nada extraño. Aquella vez, acabamos de estudiar la semana pasada también en la clase de Yeshua, el profeta al cual oír, cuando dice que lo acusaron los fariseos y decía: te acusan porque te haces Ben Elohim. Y es que Ben Elohim existía, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Todopoderoso existe. Pero para ellos era inverosímil creer que era Yeshua. ¿Cómo va a ser él?, decían ellos. Pues si estamos esperando un rey Mesías, poderoso, ejército, caballo, conquistando naciones, quitándole a Roma el poder. Entonces para ellos era pecado eso. Pero si se hubieran quitado ese velo de su rostro, de sus ojos, de su vida, entonces hubieran visto, como Yohanan describe, el esplendor como el unigénito del Padre, lleno de favor y de verdad. Ese es. Pero en cambio sí lo vieron muchos más, que ahí quedó justamente el testimonio escrito hasta el día de hoy. Bueno, ahí está. Qué interesante. Malaquías 3:1, miren, yo envío mi mensajero y él preparará el camino. Otra vez aquí está el texto. Delante de mí entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo, el mensajero del pacto. Vean, el Señor que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos, el Eterno de los ejércitos celestiales. Ahí está esta versión de la familia leal. ¿Se dan cuenta? El Eterno dice esto: viene Adonai, el mensajero del pacto, al cual ustedes buscan, el cual ustedes entusiasmadamente buscan. Ya lo conocían, ya sabían que Él sí se manifestaba, ya sabían que Él sí iba a venir, y que no solamente eso, sino que iba a traer el perdón del Padre, e iba a ¿qué? A traer el nuevo pacto. He aquí yo renuevo el pacto, dice. Yo renuevo el pacto. Regresamos a Éxodo 34:10. Y él respondió: yo renuevo el pacto.
Ante todo tu pueblo haré maravillas, cual nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación, y todo el pueblo en medio del cual tú estás verá, ¿qué verá? Mi obra. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué verá? Verá la obra del Eterno, porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Observa lo que yo te ordeno hoy. He aquí estoy expulsando delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dicen que la transmisión está muy mala en YouTube. Lo siento, de verdad no sé qué es. Yo aquí me marca mi internet muy bueno. Regularmente en YouTube la transmisión es muy buena. No sé por qué está ahorita fallando. Déjenme, me voy a desconectar en YouTube y me voy a volver a conectar en YouTube, ¿ok? A ver si esto ayuda. Vamos a hacerlo. Por favor avisen. Voy a lanzar otra vez el streaming. Ahí está. Ya lo volví a lanzar. En cualquier momento continúa la transmisión. Esperemos a ver si se corrige. O ya de plano pues usen Wise IQ, o si no vayan por favor a YouTube en sí los nuevos, a ver si eso ayuda. Bueno, está muy intermitente y sin Arce, no sé por qué, no sé cuál es el problema, de verdad. Regularmente siempre está bien, digo, cuando transmito desde casa con cable, a veces no pasa más que de pronto algún cortón rápido. Bueno, dice vamos más adelante. Ahora, quiero mencionar algo aquí también que quiero que veamos, porque ahí va. El Eterno dice, voy a enviar mi mensajero. Si yo voy con ustedes, los voy a fulminar. Los voy a fulminar. Pero ahí va mi mensajero, él lleva pero aguas con él, porque si él ahora sí que los agarra en el pecado, tampoco los va a perdonar. Pero aquí ¿qué pasa? Aparece él y proclama el Eterno, y viene el perdón y dice, yo voy a renovar el pacto. Pero vean, aquí me voy a referir a algo también. Permítanme un poquitito, voy a conectar también la transmisión. Es que el equipo se le está acabando la pila. YouTube. Bueno, ya lo conecté a ver si carga. Ok, ya regresamos. Ya reinicié en YouTube también. Creo que no mejoró. Voy a volverlo a hacer. Bueno, espero que ya no haya más interrupción. Esto con los equipos y la transmisión, el internet y todas estas cosas. Ahí va otra vez en YouTube. Perdón. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, aquí vemos al mensajero del pacto y dice, yo voy a renovar el pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Saben, hay en la tradición judía una discusión también sobre quién es el ángel del pacto, y le están atribuyendo a un ángel, a un malaj. Otra vez, como los querubín, por ejemplo, dicen, bueno, puede ser Gabriel, puede ser Mijael, puede ser Rafael, y empiezan a decir el otro, y ¿saben por qué está esta controversia en el judaísmo para ver cuál de ellos es el que dicen? Por distracción, simplemente porque en la antigüedad todos sabían que se refería al Mesías, se refería a el hijo que también portaba el nombre, y no había ningún problema de eso.
el Eterno lo iba a enviar. Lo acabamos de leer en Malaquías. Dice, yo voy a enviar a Elías, al Elías que ha de venir, y él va a preparar el camino de mi mensajero, el cual ustedes están deseando. Va a venir a su templo súbitamente, el mensajero del pacto, el cual ustedes buscan con tanto anhelo. Este es. Bueno, ahora les iba a decir que aquí estamos viendo también que él va a prometer aquí, ¿ok? ¿Qué va a prometer? Dice, yo los voy a introducir en la tierra, voy a hacer grandes cosas del Eterno, verán la obra del Eterno. Dice verso 11, observa lo que yo te ordeno hoy, aquí estoy expulsando delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra, a donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Antes bien, derribarás sus altares, quebrarás sus estelas y talaréis sus aceras, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, ante ningún otro Elohim. Pues el Eterno, cuyo nombre es, ¿qué? ¿Cuál es su nombre? Es celoso, es celoso. Porque no te vas a postrar ante ningún otro Dios, pues el Eterno, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Fíjense nada más, en el verso 14, ¿qué les parece? En el hebreo, la palabra para celoso es Caná, Kuf, Nun, Aleph, Caná, celoso, celoso. ¿Cómo que celoso? ¿Qué no es pecado los celos? ¿Qué no es una transgresión? ¿Qué no ser celoso es verdad? Bueno, una cosa es el problema de los celos, ¿verdad? Por ejemplo, en las parejas, ¿verdad? Cuando ya es una enfermedad. Pero ¿a qué se refiere en el hebreo cuando dice que su nombre es celoso? Celos. ¿Celo de qué? Es decir, el Eterno cuando llama a alguien y pacta con él, quiere que le sea fiel. Pero si alguien pacta con él y de pronto se inclina a una imagen, a un ídolo, a una cosas de estas, lo que quiera que sea, no solamente imagen, sino el ser humano mismo se postrase, ¿verdad?, a algo que no es Elohim, y aquí es donde entra en este caso la exhortación para nosotros. Fíjense nada más, qué interesante. Si nosotros como creyentes no estamos nuestras vidas postradas ante Él, sirviéndole, agradeciéndole, reconociéndole a Él siendo ahora sí que nuestra vida para servirle, nuestro reconocimiento como vida, y nos postramos, quiere decir nos entregamos a algo del mundo, peor si se diga una imagen, un ídolo, entonces el Eterno ahí le da celo. Quiere decir, Él se merece nuestra devoción, se merece nuestra reverencia, se merece nuestro servicio, nuestra tefilá, todo. Pero si hemos hecho pacto con Él, por supuesto. Pero si alguien ha hecho pacto con Él y entonces entrega su vida a otra cosa del mundo, entonces ahí es donde entra la molestia. Es decir, no es celoso de enfermedad, ¿verdad? No está celoso nada más porque está imaginando cosas, como pasa con las personas que están enfermas de celos, que imaginan y piensan y deducen y infieren cosas que son de inventos y de cosas de enfermedad. Ajá. Vean, ahí está la otra definición que va del 70-72 del de Strong, 70-67, celos o furia, cólera, celoso. ¿Qué les parece? ¿Verdad? No es enfermedad, sino que es un derecho que Él exige cuando alguien ha pactado con el Creador. Ahí está. Es un derecho que Él exige y dice, a ver, no que pactaste conmigo, no que vas a ser mío. ¿Cómo te atreves a inclinarte, a postrarte o a dedicar tu vida a cosas del mundo?
¿Qué les parece? Ahí está, por eso Yeshua lo dice, no se puede servir a dos señores, ¿verdad? No se puede servir a dos amos. Bueno, Éxodo 34:14, porque no te vas a postrar ante ningún otro Dios, ante ningún Elohim, porque el Eterno, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Ahora, déjenme irme con estas gentes, ¿verdad? Que de pronto, no, que el nombre es ese, y ahí andan todos peleándose, ¿saben? Si hay un texto muy claro de cuál es su nombre, es este. Su nombre es celoso, Caná. Obviamente ya sé que no le vamos a decir así, ¿verdad? Pero si nos basáramos a la pura literalidad, cualquiera podría decir, espérame, su nombre es Caná y de aquí en adelante le vamos a decir Caná y listo, él es celoso, punto. Bueno, está mostrando uno de los atributos, y uno de los atributos tiene que ver, ahí está, vean con la palabra del Strong H7067, celos o furia, que es la palabra que está conectada a uno de los atributos que se le conoce a él, que es Gibor, ¿verdad? Gibor, que es o Geburá, ¿verdad? También se entiende Geburá, que es rigor, fuerza o rigor, y este atributo tiene que ver con coraje, enojo por algo que él juzga injusto. ¿Ok? Coraje y enojo por algo que él juzga injusto. Eso está relacionado a celos, es decir, al celo de él. El Eterno es celoso, su nombre es celoso. ¿Qué significa celar? Significa enojo o furia, cólera, dice ahí, por algo que él califica como injusto, una infidelidad. Por eso el Eterno siempre hace esta comparación, ¿verdad? En las parejas, en lo que se conoce como matrimonio, ¿verdad? Cuando uno de ellos es infiel, es la cosa pues más adversa que alguien que ha pactado y que espera fidelidad puede recibir, ¿verdad? Que es la infidelidad, es la traición, y esto genera furia, cólera. Ese es el verdadero celo, cuando alguien rompe un pacto, ¿verdad? Y por eso lo transforma y lo compara, para que entendamos que cuando el Eterno nos pide nuestra vida y hemos entrado al pacto y ha enviado al mensajero del pacto a renovar el pacto para que nosotros volvamos a Él para servirle en santidad, y entonces nosotros nada más lo hacemos de labios, pero nuestra vida no es una vida apartada para Él, y al contrario está entregada al mundo, otras cosas del mundo, entregada al mundo, entonces a Él le da celo. Fíjense nada más, le da cólera, le da furia, y Él aplica este atributo que se le conoce como Geburá. ¿Qué es Geburá? Es rigor, enojo, ¿ok? Perdón por la interrupción, ¿ok? Esta noche sí está causando muchos problemas, creo, el internet. Vamos a ver también conectar un internet más veloz, yo creo ya es necesario. Bueno, sí, luego lo saturan estos horarios, la gente ahí lo satura con cosas que nada que ver. Bueno, vamos a continuar. ¿En dónde estamos? Déjenme decirles algo. Vamos a Éxodo 34:14. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Fíjense la actitud del Mesías. Está mostrando también los atributos del Eterno, ¿ok? Y está diciendo aquí, yo te voy a introducir, pero no te vas a postrar ante ninguna deidad, porque el Eterno es celoso, su nombre es Elohim celoso. Vean en el 15, Éxodo 34:15, no sea que hagas alianza con el habitante del país y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses, te inviten y comas de su sacrificio. Cuidado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo aquí? Ahora, ahí va la exhortación para nosotros también, una exhortación más para nosotros, nuestra generación.
Primero les voy a hacer unas preguntas. ¿Ustedes están en el nuevo pacto? Díganme de aquí quién está en el nuevo pacto. Ok, sí, ya empezaron a decir sí. ¿Quién es el ángel del pacto? ¿Quién es el mensajero del pacto que vino a renovar el pacto? Es Yeshua. Fue anunciado por el Elías que habría de venir, que es Juan, el de la Tevilá. ¿Y qué hace Yeshua? Viene y renueva el pacto en nuevos corazones para escribir ahí en la mente y en el corazón los mandamientos que ya había dado el Eterno. Y ahorita los vamos a ver más adelante, fíjense, aquí vamos a ver más adelante los mandamientos que Él da, ¿ok? Que son las 10 frases y todo lo relacionado al servicio de Él. Pero vean lo que dice aquí. Pero cuidado, tú, pueblo, si tú ya eres pueblo y has vuelto al Padre Eterno a través del nuevo pacto que trajo el mensajero del pacto, el que renueva el pacto, cuidado con la gente del mundo. No te vayas a inclinar a sus altares, a sus ídolos, no te hagas dioses de ellos, no hagas alianza, derriba sus altares, no te poses a ninguno de sus dioses, porque el Eterno es celoso. Verso 15, si estás en el nuevo pacto, no sea que hagas alianza con el habitante del país y cuando se prostituyan tras sus dioses, sacrifiquen a sus dioses. ¿En dónde sacrifican a sus dioses? ¿En qué día sacrifican a sus dioses? Los pueblos de esta tierra, todas las fiestas paganas, ¿verdad? Que ya conocemos. Todo lo que no son las fiestas del Eterno, todo lo que no son las citas del Eterno, todo eso que son las fiestas del mundo, todas esas son donde el mundo se prostituye tras sus dioses. Y no es necesario recordarlos, ¿verdad? Ya saben. Desde la nativitis hasta todo el calendario litúrgico romano. Cuando se prostituyan tras sus dioses, sacrifiquen a sus dioses, te van a invitar a que comas de sus sacrificios. Te van a invitar a que comas de sus fiestas patronales, de lo que preparan en sus días. Te van a invitar para que comas de ello. Y además que se casen tus hijos con sus hijas y sus hijas con tus hijos, etcétera. Tomarás de tus hijos para tus hijos, de sus hijas para tus hijos, y cuando sus hijas se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus ojos se prostituyan tras los dioses de ellas. ¿Se dan cuenta? Recientemente estamos hablando en la serie de Creados para ser uno, y no solamente en esa serie, sino en muchas clases cuando yo me refiero a los chavos, y hemos visto el historial de todos los casos que hemos visto de los jóvenes y las jovencitas que, yo lo voy a convertir, yo lo voy a traer a los pies de Cristo, yo lo voy a, y vas a ver, y que va a ser un pastor, y que esto y que el otro, y sí, yo lo voy a hacer a que celebre las fiestas y que todos, ¿saben qué? No dejen a sus hijos y a sus hijas con los hijos y las hijas de las naciones, porque cuando se prostituyan tras las festividades del mundo, los dioses del mundo y todo eso, van a ir y a hacer sacrificios y van a comer de todo. No lo hagan, está diciendo aquí el mensajero del pacto, le está diciendo, no lo hagas. No harás para ti dioses de fundición tampoco. Vean, aquí está volviendo a repetir los mandamientos. Ahí está el texto de Pablo a los Corintios, 1 Corintios 10, 20. Lo que sacrifican los gentiles a los demonios lo sacrifican. Dice nada más. Bueno, tenemos problemas en Wisig, espero que ahorita se resuelva este problema. Ahora, yo quiero mencionar algo. De aquí en adelante vamos a ver otra vez los mandamientos que el Eterno ya ha dado. Los va a repetir el mensajero del pacto, el que renueva el pacto, los va a repetir. Y va a decir, cuidadito, ándate bien delante del Eterno, porque el Eterno tiene un nombre también que es celoso.
es celoso. Y Él no tiene problemas en desecharte en el momento que tú le traiciones. Eso hace Él. Seguimos, nos reincorporamos. Bueno, ¿qué es lo que voy a decir? Déjenme ver de aquí en adelante. ¿Qué es lo que va a hacer el mensajero del pacto? El que porta el nombre, que manifiesta el Eterno, que se le conoce como el Eterno. Y es el que va a aparecer a Israel otra vez, todo el tiempo, hacia adelante. Ahora, ese es el que se le ha manifestado también a los patriarcas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se le apareció a Abraham? ¿Se acuerdan? Cuando aparece y va acompañado de dos Malachim que van a destruir Sodoma y Gomorra. Ahora, déjenme decirles, yo no quiero insistir, ¿verdad? Las personas de veras que tienen preguntas, que tienen muchos problemas teológicos, vayan por favor a estudiar todo lo que hemos estudiado en Génesis. Si alguien quiere saber algo sobre los varones que se manifestaron a los patriarcas, y especialmente aquel que se manifiesta a los patriarcas como en el nombre del Eterno, ¿quién es? Ya lo hemos visto antes, es el mismo Mesías. Oigan, todavía me salen personas desde hace mucho tiempo que quieren meter sus doctrinas aquí, que dicen que los tres varones que se le aparecieron al patriarca Abraham era la Santísima Trinidad. Háganme el favor, espérenme, ya no estamos para estas cosas, por favor. ¿Quieren saber lo que estudiamos ahí? Vayan por favor a estudiar la clase ahí. ¿Cuándo dice la Escritura que es la Santísima Trinidad lo que se le aparece ahí al patriarca Abraham? Por favor, esto ya es ofensivo. Yo no sé qué tienen esas personas, pero vean, el Eterno es invisible. Cuando envía ahí es Mashiach portando el nombre del Eterno, y va con dos Malachim que manda a sacar a Lot porque la destrucción. Ahora dice que era Cristo y el Espíritu Santo que fueron por Lot. Bueno, ya son cosas que hemos repetido tanto y no sé por qué la gente insiste. Ya nada más ese texto, ya como son tres, ahí está la Santísima Trinidad, y sí existe la Santísima Trinidad, háganme el favor, cosas nada que ver. Aquí estamos viendo la Escritura. Ahora, en el capítulo 34, del 17 en adelante, ¿qué es lo que hace el mensajero del pacto? Vuelve y vuelve a mencionar los mandamientos, el día de reposo, las fiestas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer, pero déjenme nada más adelantarme a un evento rápido antes que eso, ¿ok? Déjenme decirles algo. Fíjense lo que le está diciendo aquí el Eterno a través de el mensajero del Eterno. Le está diciendo cuidado ahora, vean, vamos a ver, ¿qué iba a pasar después de que recibieran los 10 mandamientos por segunda ocasión? Vamos, las 10 frases por segunda ocasión. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Israel después de que Moisés volviera a subir y regresara con la Torá? ¿Qué iba a pasar? Bueno, ok, ¿qué iba a pasar después de que Moisés regresara otra vez con la Torá? Ya estaba el nuevo pacto, ya se había hecho el nuevo pacto, otra vez las tablas. ¿Qué iba a pasar? La boda, dicen aquí, no, aquí iba a pasar con el pueblo de Israel. Físicamente, ¿qué iba a hacer el pueblo de Israel? Empezar a elaborar el Mishkan, también había mandamientos para eso, había muchos mandamientos para todo, pero en contexto lo que estamos viendo aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice el mensajero del pacto? He aquí yo voy a hacer grandes obras del Eterno, te voy a introducir en la tierra y estoy sacando, me voy a regresar otra vez, vean, vamos para atrás un poquito, verso 11, verso 10, voy a regresarme. Éxodo 34:10. He aquí yo renuevo el pacto, ante todo tu pueblo haré maravillas. Vean, voy a hacer maravillas, cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio de la cual estás tú,
verá la obra del Eterno, porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Observa lo que yo te ordeno hoy. He aquí, ¿qué dice? Yo estoy expulsando delante de ti al amorreo. ¿Qué es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel enseguida que recibía la Torá? Iba a ser introducido a la tierra prometida, ¿cierto? Ahí se iban a ir directito a la tierra prometida. ¿A poco no? De hecho, ese era el propósito. Vamos, que la tierra te está esperando. Ahí está la tierra prometida. Ya eres una gran multitud, ya eres como la arena del mar. Ahora te toca la tierra. Te voy a llevar, te voy a introducir, voy a hacer maravillas. Pero no hagas alianza con las naciones. Voy a echar estas naciones, pero guárdate de que no establezcas pacto con ellas. Y ahí viene todo eso. Vas a destruir sus altares, todo esto. Elohim es celoso. No sea que hagas alianza, no tomes a sus hijas para tus hijos, no vas a ser dioses de fundición. Ahorita voy a seguir leyendo, pero, ahí está. Pero, ¿qué ocurrió? Yo creo que ahí el mensajero del pacto los iba a llevar a la tierra y en un momento los iba a introducir. Pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es de que justo antes de que fueran a entrar a la tierra, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver más adelante, cuando vienen los espías, en el libro de Números específicamente, que ya están por entrar a la tierra, ¿verdad? Y le dice, ahora ya se nos está cortando por Facebook, tenemos un problema con el internet. Bueno, vamos a ver si se recupera. Bueno, perdón por las interrupciones, hay muchos problemas con internet. Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que les iba a decir es algo. Entonces, estamos viendo aquí al pueblo de Israel, que ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Le iba a llevar unos cuantos días cruzar el desierto y entrar. Pero vean, aquí es que quiero ir a un punto, ¿ok? Lo que estaba diciendo al principio era para llegar aquí a un punto. Miren lo que vamos a ver aquí. ¿Cómo es de que el Mesías no iba a perdonar al pueblo cuando el Eterno le dijo, cuidadito con mi mensajero porque él no te va a perdonar? Es esto, que el Mesías los iba a introducir porque él es la roca donde fluía el agua, iba en la nube, en la columna, él iba ahí con el pueblo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando llega un momento en donde el pueblo le dice a Moisés, ¿qué te parece si enviamos espías? Y Moisés dice, bueno, si ustedes quieren. Y entonces toma a uno por cada tribu, los envía a espiar la tierra, y cuando regresan, vienen llorando, vienen lamentándose 10, contaminan a todo el pueblo y pecan. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el mensajero del Eterno, el mensajero del pacto, dice, tan, se acabó. Ya es la 10ª, yo no los voy a perdonar. Y entonces se quedan postrados en el desierto 40 años. A lo que voy es, aquí el mensajero del pacto, el Eterno a través del mensajero del pacto le está diciendo, mira, yo te voy a introducir a la tierra, ahí vamos. Ya estoy sacando a las naciones de ahí. Pero, y empiezan con los mandamientos. ¿Se dan cuenta? Que eso es lo que voy, que este carácter del Mesías, realmente el carácter del Mesías es fuerte, porque Él representa al Eterno. Él no puede abusar de la confianza del Eterno, así como se ha enseñado en la teología, y creer que es solamente puro amor, y amor excesivo, y responsabilidad, y ¿cómo se llama? Aparte de irresponsabilidad, excesos, demasiada fiesta, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? A lo que voy es esto. Cuando Yeshua viene, y viene a esta tierra y viene a juzgar, primeramente su pueblo le dicen, ¿sabes qué? Todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. ¿Ok? El hacha ya está puesta en las raíces. Toda planta que no plantó mi padre la va a cortar. Yo no he venido a traer paz sino espada.
¿verdad? Yo no he venido a juzgar al mundo, pero la palabra que yo he hablado, esa les va a juzgar. Y comienza con casa primero, comienza con Israel, por supuesto, comienza con Israel. Y ¿saben qué? Llega el momento en donde se acaba el tiempo para Israel en el año 70 y viene la destrucción total de Jerusalén. La caída de toda la ciudad, la caída del templo, la mortandad de los ministros, casi quedan todos destruidos los ministros, los Leví, aquellos que mostraron celo en la época de la rebelión con el becerro de oro, en el año 70, ¿verdad? 1300, 1400 años después, no logran sobrevivir casi porque seguían en la misma rebelión. A eso es a lo que iba. Y déjenme decirles una vez más, lamentablemente la teología ha enseñado a un Mesías todo amor, todo corazón, así que perdona todas las iniquidades que mañana ustedes puedan hacer y no hay ningún problema porque es el Dios de amor. Y ya están perdonados los pecados de hoy, de mañana y de pasado mañana y no te preocupes si puedes vivir una vida cómoda. No es cierto. La Torá dice, cuidadito con él porque él no te va a perdonar. Si tú ya estás en el nuevo pacto, pero no vives como el nuevo pacto te lo pide, sino que vives transgrediendo y haciéndote ídolos y no necesariamente imágenes o estatuillas, sino que algo del mundo es tu primer amor, es tu primera devoción, entonces eso te va a destruir. Cuando habla el Mesías, habla firme y habla directo. Vuélvanse al Padre, vuélvanse a Él. Él está dando la última oportunidad. Pero el que no lo hace, entonces Yeshua lo empieza a cortar. Y esto pasó con Israel. Todas las ramas que no reconocieron su estado para regresar al Creador, por medio del Mesías, dice, fueron cortadas, fueron desarraigadas. Y esto ha pasado con Israel todos estos años, pero espérense tantito. Viene ahora el juicio de las naciones, el Mesías está próximo a regresar. Y a toda esta edad de las naciones, 2000 años, le ha dado la misma oportunidad. Todavía mucha gente cree que verdad es el Dios bondadoso, el Cristo bueno y el Sagrado Corazón y puros corazones y mucho amor y mucha gracia y gracia y gracia. ¿Saben qué? Es hora de recapacitar. Es hora de ver que el Mesías trae el rigor. Y él dijo, Elohim es celoso. Y por eso dice el día de la ira del Elohim Todopoderoso y del Cordero también. Así es, día terrible, día espantoso dice que vendrá. Entonces, ahora lo que voy a decir es esto. Fíjense lo que Él está pidiendo aquí. No te hagas ídolos, no hagas alianza con esas naciones, no te entregues a las naciones, ¿verdad? No entregues a tus hijos ni a tus hijas, etcétera. Y está siendo muy directo. Y ahora lo que vamos a leer es nada más para recordar a toda aquella gente que está diciendo que puede vivir pues la vida totalmente desordenada, sin la instrucción y sin las citas santas. Vean lo que dice aquí. Vamos a regresar. Éxodo 34:18. Bueno, 34:17. No harás para ti dioses de fundición. Guarda las solemnidades de ácimos. Esta es matzot, los panes sin levadura. Como te ordené, 7 días vas a comer ácimos en el tiempo señalado, en el mes de Abib. Dice, porque en el mes de Abib saliste de Mizraim. Todo lo que abre matriz es mío, y todo primerizo de tu ganado parido, macho, sea buey o carnero. Pero todo primerizo de asno lo sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Estamos recordando, esto ya lo hemos leído apenas y lo hemos estudiado. Solamente aquí lo está repasando. Es decir, son los mandamientos que ya dio, los está renovando. Los está renovando. Verso 21. 6 días vas a trabajar, pero el séptimo día es cese. Lo vas a reposar, lo vas a cesar.
aunque en la arada y en la siega reposarás. Celebrarás para ti la fiesta de las semanas, Shavuot, la de las primicias, Bikurim, de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha al terminar el año, Sukkot. 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo en la presencia del Eterno, el Elohim de Israel. Eso es en las fiestas anuales. Porque expulsaré a naciones de delante de ti y ensancharé tu frontera, y nadie codiciará tu tierra cuando subas para comparecer delante del Eterno tu Elohim 3 veces al año. No degollarás ni derramarás la sangre de mi víctima del sacrificio cuando habla del Corbán sobre nada leudado, ni guardarás hasta la mañana siguiente la víctima de la solemnidad de Pesaj. Ese es el Corbán de Pesaj. La primicia de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa del Eterno tu Elohim. No cocerás el cabrito la leche de su madre, otra vez hablando del rito que es en los cananeos. Dijo el Eterno a Moshe: escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. 40 días y 40 noches, lo que estuvo Yeshua también en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando él vino a renovar el pacto. Y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 frases. ¿Se acuerdan que hemos estudiado también esto? Como dice en hebreo, Aseret Hadebarim. Aseret Hadebarim, las 10 palabras o las 10 frases. También las 10 cosas, se suele traducir. 10 frases. Y aconteció que cuando Moshe descendía, vean, cuando Moshe descendía del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio, las que estaban en mano de Moisés al bajar del monte, dice, ¿dónde me quedé? Las que estaban en mano de Moisés al bajar del monte, dice, no advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con él. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, y aquí la tez de su rostro resplandecía, por lo cual tuvieron temor de acercarse a él. El resplandor. ¿Con quién estuvo Moshe? Estuvo con el mensajero del Eterno, que porta el nombre y se manifiesta como el Eterno, aquel que muestra al invisible, el que tiene la Kabot HaElohim. Qué interesante, porque cuando está con Moisés, Moisés le refleja a él, pero ese reflejo le dura poco al pueblo de Israel. ¿Cuánto le dura al pueblo de Israel? Solamente el tiempo que está Moisés. Ahorita voy a hablar de algo interesante. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la tez de su rostro resplandecía, por lo cual tuvieron temor de acercarse a él. ¿Qué es esto que resplandecía? Si había estado en la presencia del Eterno, que es Panim, que es el mensajero del pacto, que es el mismo Yeshua, él es el resplandor del Eterno. ¿Se dan cuenta? Moisés solamente toca un poquito de su majestad, de su esplendor, y este lo refleja. Ahora, Moisés es un terrenal. Moisés, con todo lo que es, todo lo que el judaísmo lo ha hecho ser, Rabbeinu, le llaman así, Moshe Rabbeinu, ¿verdad? Viene a ser incompetente, viene a ser totalmente incompetente delante del resplandor del Eterno, que es Yeshua, porque el resplandor del Eterno resplandece para siempre, y Moshe resplandeció por un momento nada más para Israel. Fíjense qué interesante. Lo miraron y tuvieron temor de acercarse a él, pero Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación se volvieron a él, y Moshe habló con ellos. Después de esto se acercaron todos los hijos de Israel y les ordenó todo lo que el Eterno había hablado con él en el monte Sinai.
Y cuando Moshe acabó de hablar con ellos, ¿qué dice? Se puso un velo en su rostro. Así es, Moshe era el reflejo de Mashiach, pero este reflejo iba a acabar pronto para Israel. Y esto estaba haciendo alusión al pacto antiguo, al pacto entregado por Moisés, al pacto que en realidad era el ministerio de la muerte. Ahorita lo vamos a ver, como le dice Shaul. Dice, cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro, se cubrió. De aquí es donde viene el uso del talit, como una reverencia, como una alusión, ¿verdad?, de tener la cabota Elohim. Pero ¿saben qué? Ahorita vamos a ver qué significa esto. Dice, sin embargo, cuando Moshe entraba en la presencia del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que volvía a salir. Es decir, delante del Eterno nos presentamos sin cubrirnos, pero la cobertura era porque estaba cubriéndose algo que iba a pasar tan pronto como él mismo. Y al salir hablaba con los hijos de Israel lo que le había sido ordenado. Y los hijos de Israel miraban el rostro de Moshe, que la tez de su rostro resplandecía. Entonces Moshe se volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Quiero que vayamos a la segunda carta de Shaul que escribe a los Corintios, en el capítulo 3, y que habla de los ministros del nuevo pacto, por cierto, hablando de esto y agregándolo justamente a lo que necesitamos. Y quiero adelantarme, quiero irme al verso 7, vean lo que dice. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con esplendor, dice que el pueblo de Israel lo veía y decía, wow, Moshe resplandece, estuvo en la presencia, estuvo con Panim, estuvo con el mensajero del pacto, estuvo con el que porta el nombre, estuvo con el que muestra al invisible, porque el invisible nadie lo puede ver, por eso es invisible. Fue con esplendor, con majestad. El Eterno le dijo a Moshe, ve y te voy a mostrar mi bien. Ese es el Mesías. Y va a pasar delante de ti. Y va a proclamar mi nombre, el nombre del Eterno. Lo acabamos de ver. Y eso fue esplendoroso para Israel. Por supuesto, ¿quién iba a decir que no? Todas las naciones hubieran deseado eso. Nosotros mismos en aquella época hubiéramos deseado por lo menos eso. Pero eso no es todo. Vean lo que hemos recibido nosotros con la venida de Yeshua. Entonces dice en el 7, y si el ministerio de muerte grabado con las letras en piedras fue con esplendor, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del esplendor de su rostro, él se tenía que tapar. La cual habla, vean, la cual habla de ¿qué? De perecer. Por eso le llama el ministerio de muerte. Porque es Moshe, no es el Mesías. Otra vez, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del esplendor de su rostro, la cual habla de perecer. Ahora viene a lo que es el Mesías. Vean, ¿cómo no será más bien con esplendor o majestad el ministerio del Ruach? Porque si el ministerio de condenación, ¿cómo de condenación? ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? El ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Lo acabamos de ver también y lo hemos estudiado en la Torah, ¿se acuerdan? Cuando entrega los mandamientos finalmente al pueblo y suben al monte, a los dos montes, ¿qué dice? Maldito aquel que no permaneciere en estos mandamientos, el ministerio de muerte. ¿Por qué fue entregada la Torá? Dice, por causa de las transgresiones. ¿Para qué? Para decirte vas a morir. Vas a morir porque eres transgresor. Cuando viene el Mesías, también dice la Escritura, ¿qué dice? En Moisés recibimos la Torá y en el Mesías, ¿qué dice? El favor y la verdad. Es decir, la presencia, la manifestación en bondad del Eterno
para regresar finalmente a Él como debe de ser, no con impedimento. Vean, ¿cómo no será más bien con majestad o esplendor el ministerio del Ruach? Porque si el ministerio de condenación, que es el de la letra, por eso dice, la letra mata, el Ruach vivifica. Ahora, cuando habla la letra, ¿qué es esto? Porque el cristiano, ya saben cómo el cristiano le encanta usar este texto de la letra mata, como si estuvieran siempre en el espíritu, ¿verdad? Vemos aquí, y Shaul mismo también habla de que la ley es espiritual. ¿Cuándo la letra mata? Cuando se usa solamente la letra sin el Ruach. La letra sin el Ruach, por supuesto que mata. Y es esto lo que estaba refiriendo Shaul también. El ministerio de muerte es cuando la letra solamente te juzga por tus actos. Pero cuando viene el favor y la verdad, que es en el Mesías, entonces encuentras un verdadero teshuvá. Sigue diciendo, porque si el ministerio de condenación fue con esplendor, mucho más abundará en esplendor el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue esplendoroso no es esplendoroso en este respecto, en comparación con el esplendor o la majestad más eminente. Porque si lo que perece, fíjense, porque si lo que perece, hablando de Moisés, tuvo esplendor y majestad, mucho más esplendoroso será lo que permanece, que es Yeshua. ¿Qué les parece? Sigue diciendo, así que, teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, un talit. Si ustedes van y ven la relación de esta palabra velo, o manto, tiene que ver con un talit, porque se usaba tradicionalmente. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es removido. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, se ponen un velo, está el velo puesto, dice, sobre el corazón de ellos. Pero, ahora déjenme vean esta versión, ahora se me hace muy interesante porque en 2 de Corintios, capítulo 3, en el verso 16, fíjense cómo dice la versión textual. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando. ¿Se dan cuenta? Cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando. Porque el Señor es el Ruach, y donde está el Ruach del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo el esplendor del Señor, vamos siendo transformados por el Ruach de esplendor en esplendor, en la misma imagen del Señor, del Adón. Bueno, todo esto nada más para poder comprender lo que está diciendo en la Escritura, Éxodo 34. Fíjense nada más. Así es, cuando alguno se vuelve al Eterno, dice, el velo es quitado. Y cuando alguien no se ha vuelto al Eterno verdaderamente, entonces no se le ha manifestado el Mesías. ¿Se acuerdan? Otra vez, es que esto está conectado con lo mismo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la bendición arónica? Yevarejeja, Ejie, Veishmereja.
Yaer Ejie Panaveleja Vijuneja. Panaveleja, que Panim, el rostro del Eterno, se manifieste a ti. Cuando Shaul a los Corintios habla de esto, que es muy profundo, relacionado a Éxodo, dice: a Moisés se le reveló, pero no podía acercarse a Israel porque entonces iba a ser consumido, pero estaba guardado ahí. Lo único que hacía Moisés es reflejar al que refleja el Eterno. Pero ¿qué pasa con Moisés? Cuando muere, se acaba ese esplendor. Cuando muere, se acaba el esplendor. Ya no hay más reflejo. Por eso, dice Malaquías, el Eterno dice: voy a enviar al mensajero del pacto, al que ustedes buscan con tanto anhelo. Ustedes lo desean. El que estuvo con Moisés, y Moisés reflejó, fíjense nada más, reflejó esa majestad. Otra vez, por eso Juan 1 dice: y vimos su esplendor, esplendor como el unigénito del Padre. Es decir, la revelación del Mesías, cuando estudiamos la bendición de Aarón a Israel, es: el Mesías se va a revelar y es la oportunidad para que nosotros podamos recibir esa majestad y ese esplendor. Y entonces el velo se cae. ¿Por qué? Porque ahora le vemos directamente y le conocemos directamente cuando se ha manifestado a nosotros. El rostro, la presencia se ha manifestado a nosotros. Sin embargo, hay que hablar también de lo otro. La gente que realmente no le ha amanecido el Mesías, no ha reflejado el Mesías sobre ellos, entonces por eso no alcanzan ni logran entender ni el reino, ni el Mesías como rey, ni el servicio en este reino, ni la forma de vivir en este reino, ni la esperanza celestial, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tienen un velo en su corazón, porque no han entendido y están esperando a un Moisés que les refleje a través del antiguo pacto, que ya fue sustituido por medio de un templo, que les muestre por medio de sacrificios y que puedan ver. Fíjense nada más, están esperando un templo para que la presencia del Todopoderoso descienda ahí y ahí estén conformes. Con eso se van a conformar, cuando no se dan cuenta que para eso ha venido el Mesías, para mostrarnos el esplendor del Todopoderoso y podamos conocerle a Él y podamos tener entonces esa intimidad, ese acercamiento, esa comuniones, ¿verdad? Sin embargo, por supuesto, leyendo Éxodo 34, ¿qué es lo que vemos del Mesías? Que Él pide fidelidad. Él pide que le seamos fieles, Él pide que seamos coherentes, respetuosos, que nos postremos al Todopoderoso, porque Él es celoso y Él no va a perdonar la iniquidad. ¿Ok? Y todo este tiempo, toda esta edad de las naciones, porque Israel tuvo una edad, desde Abraham hasta Yeshua, 2000 años tuvieron ellos. 2000 años desde Abraham hasta Yeshua. Y desde Yeshua hasta que regrese, otros 2000 años. ¿Se dan cuenta? Ellos y nosotros tuvimos el mismo tiempo. Aquí el punto, ¿cuál es? Que hayamos hecho Teshuvá como debe de ser. Porque ya conocimos al mensajero del pacto, ya Él renovó el pacto, Él hizo que tuviéramos nuevos corazones, corazones de carne, para que ahí sean escritos los mandamientos. Esto es lo que acabamos de leer, Éxodo 34, y aquí vienen, por supuesto, los días del Eterno, los tiempos de Él. Ya sabemos todo lo que significa, ya sabemos por qué lo hacemos, ya sabemos por qué lo hacemos en el lugar donde habitemos, ya sabemos todo eso. Entonces no nos queda de otra más que entender que recibir la revelación del Eterno por medio del Mesías, que es su esplendor, es entrar en su reino, estar en el reino de Él, sirviéndole y viviendo para Él. Entonces,
En esta parte, y vamos a regresar a Éxodo 34. Bueno, en realidad, volvemos a ver más mandamientos más adelante, los vamos a dejar para la siguiente clase. Por ahora quería que quedara bien el apunte sobre lo que estaba pasando aquí en el 34, quién es el que aparece, entender el misterio que para el judaísmo es misterio, de quién es el ángel del pacto, quién es el ángel del pacto, aquí lo que acabamos de ver, el que renueva el pacto, ¿verdad? Quién es, que manifiesta el invisible, que es Panim, la presencia, el rostro, el ángel del rostro, el Hijo, el que tiene el esplendor como el unigénito del Padre, etcétera. Es muy claro, aquí lo vemos en la Escritura, y no nos queda ninguna duda, de veras, no tenemos por qué pelear con la teología, ni cristiana, ni judía, ni nada de esto, de lo que creen. Cada uno se ha inventado lo que quiera, pero la misma Escritura nos enseña a sí mismo, y a sí misma la Escritura enseña de qué se trata todo esto, ¿verdad? Y cómo también es revelado para Israel y cómo es revelado para nosotros. Cómo es revelado para nosotros. ¿Y qué significa esto, el nuevo pacto? Porque aquí está, vamos a volver a leer. Y esto, para cerrar con esto, voy a volver a leer esta parte en Éxodo 34. Aquí dice, yo renuevo el pacto. Verso 10, con este verso nos vamos a quedar. Y él respondió, aquí yo renuevo el pacto. Yo voy a hacer maravillas delante de ti. Y si él renueva el pacto, también él trae las exigencias para este nuevo pacto. Así que si estamos en el nuevo pacto y nos la hemos visto directamente con el mensajero del pacto, el ángel del pacto, el Mesías mismo que trae el esplendor del Eterno, pues por eso a él le debemos esa fidelidad también, ¿verdad? O ser fieles. ¿Por qué? Porque si no lo somos, como dice también el Brit Hadashah, ¿verdad? El que no ama al Hijo, ¿qué dice? No ama al Padre. El amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta? El que no ama al Hijo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué les parece? De esta manera, y acuérdense que amor en hebreo, ¿verdad? Tiene que ver con acción, no con emoción. Tiene que ver con dedicación, tiene que ver con acción, servicio. Entonces, no se trata nada más de, ay, sí, yo lo amo y siento bonito y me llegó y este canto, ¿verdad? Y ay, no. Se trata de acción, ¿verdad? De acción, de hacer. Estar en el reino es servir, es acción. Bueno, a lo que voy es esto. Yeshua dice que va a regresar, y cuando regrese no va a venir con motivos de perdón de pecados, sino con motivo de juicio. De esta manera, por eso, toda esta palabra nos llama a todos nosotros el día de hoy, ¿verdad? A que si nos la hemos visto con Él mismo nos la vamos a ver de regreso, ¿ok? Porque Él es, como Él mismo lo dijo en una parábola, ¿ok? ¿Se acuerdan de la parábola del obrero negligente? ¿Se acuerdan de la parábola del obrero negligente que le dio una unidad? ¿Qué le dice? Oh Señor, es que yo sabía que tú eras exigente, así es, y que vienes a cosechar donde no sembraste, y por eso escondí mi talento. ¿Y qué le dice él? Si tú sabías que yo soy exigente y que cosecho donde no sembré, ¿por qué hiciste así? ¿Se acuerdan esa parábola? La hemos llegado a estudiar y estuvimos reflexionando sobre eso y decimos, ¿sabes qué? Yeshua no va a venir como lo han pintado, ¿verdad? Así
todo amoroso, que va a aparecer así con un corazón gigante, echando corazones a todo el mundo y amar a todo el mundo, y ay, todos le van a celebrar, y ay, qué bueno, y que pagaste mis pecados del futuro y mis pecados de la eternidad y mis pecados del pasado eterno, y nada de eso, por favor, esto es una mentira satánica, diabólica. No, la escritura dice, yo soy exigente, y dice, y cosecho donde no sembré. ¿Qué les parece? Y así lo dice él en esa parábola. De esta manera entendemos que realmente él está esperando el momento, el tiempo ya está contado, y el mundo hoy día se está desbordando por cualquier cantidad de diversión y de perdición, y ahí viene el Mesías de regreso, pronto va a regresar. Y aquí lo que nos compete a nosotros es de que seamos árboles con frutos por supuesto buenos, porque no puede un árbol malo dar frutos buenos, o un árbol bueno dar frutos malos. Entonces él espera de nosotros de veras que seamos serios y podamos entregar las cuentas que hemos recibido. Ahí está, gracias familia leal, exactamente Mateo 25:26, pero el amo respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosecho lo que no siembro y recogía lo que no cultivé, ¿por qué? Le dices, pues ¿por qué entonces hiciste eso? Si tú sabes bien que yo cosecho donde no siembro y recojo donde no cultivo, ¿se dan cuenta? Y esa es la actitud que vemos aquí en Éxodo 34 y también en Éxodo 24. Cuidadito con él, porque él no te va a perdonar. No crean que es un Dios perdonador como lo enseña la teología. Un Dios de amor perdonador de todos los pecados que tú quieras, y tú lo puedes, no creas que tú le puedes conmover el corazón. No, cuidadito con él, porque él no te va a perdonar. Entonces, ¿en dónde abarca su perdón realmente? ¿En dónde abarca su perfecto perdón? En la perfecta teshuvá. ¿En dónde abarca su perfecto perdón? En la perfecta teshuvá. Si alguien ha hecho teshuvá y permanece en él, como una rama permanece, ¿verdad?, la vid dando fruto, entonces ningún problema. Entonces ahí va a haber fruto y ahí va a haber cosecha para el Padre. Pero el que no dé fruto, entonces será cortado y echado al fuego. Eso mismo lo dice él. También eso mismo lo dice a él. ¿Verdad? En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, y hicimos muchos milagros, y pare de sufrir, y prosperidad, y entonces evangelismo a África, y entonces ¿cuántas décadas tienen que evangelismo a África y Asia y todo eso? ¿Y qué hacen? Puras religiones, puras denominaciones, puros, ¿verdad?, ritos, y extienden más paganismo. Señor, Señor, yo fui a África y yo conquisté y yo hice, y Señor, yo fui a la sierra y no sé qué. ¿A la sierra qué? A llevarles la Trinidad y llevarles ídolos y cruces y todo esto. Y Señor, yo pacté contigo, así es, y todas estas cosas. Y Yeshua va a decir, no sé de qué me hablas, no te conozco, va a decir. Apártate de mí, hacedor de maldad. Ya hemos estudiado mucho eso y lo hemos repetido hasta el cansancio también. Apártate de mí, inicuo, lo que está diciendo es transgresor de la Torah. Que dices que hiciste teshuvá, pero no lo hiciste. El Señor es exigente, Él es exigente, y ahí no va a perdonar. Ahí no va a perdonar. Ya lo leímos, cuidadito con Él, porque Él no te va a perdonar. Si fallas, si fallamos, y en el día del juicio así llegamos, Él no nos va a perdonar. Él va a decir, ni siquiera te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, hacedor de iniquidad, transgresor. Así que ahí está la exhortación. Vamos a
tomarla y nos sirva para de veras dar los frutos que el Padre está esperando que demos de Él. Ahí está, gracias Oscar y Yasmín. Ponen aquí Apocalipsis 6:16, y decían los montes a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Se dan cuenta? De panim, de la presencia de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero también. ¿Se dan cuenta? Así va a estar la gente, así va a estar el mundo. Cuando venga el juicio del Eterno, que va a ser el Mesías, cuando Él regrese, así va a estar el mundo. Van a desear esconderse en la profundidad de las rocas, porque van a ver el juicio inminente y van a ver que ya no hay perdón. Él no perdona. Cuidadito con Él, porque Él no te va a perdonar. No excedas tu confianza. No creas que es puro amor y puros corazones. No, desde ahora y desde hace 2000 años, Él nos dijo: vuélvanse al Eterno, volveos y hagan frutos dignos de haber hecho Teshuvá, dijo también Yohanan, Juan el Bautista. Hagan frutos dignos de haber hecho Teshuvá. Así que con esto nos preparemos para aquel momento. Y por ahora, si ya hemos recibido el resplandor y la majestad del Todopoderoso por medio del Mesías, la bendición arónica, que permanezca en nosotros y nosotros sirviéndole a Él hasta el final, hasta el final.